Si no si tienen, me llegaron algunas dudas que todavía no he podido reescribir, pero sí me llegaron algunas dudas. Hoy más tarde les envío las respuestas. Eh, no sé si tengan alguna duda o pregunta antes de pasar al tema de ahorita, que fue gonococo. Dudas, preguntas, comentarios. ¿Preguntas de meningitis o de meningococo o de gonococo? No, de los temas previos inicialmente, y si no hay de los temas previos, pues del tema actual, que sería el gonococo. Yo tengo de gonococo. Si el preservativo es eficaz para prevenir la gonorrea, o sea, si está el paciente con, pues es portador. Y en los actos previos antes de la penetración y el preservativo nomás puesto, lo previene. Sí, claro. Sí es preventivo. No es una prevención al 100%, pero sí es una prevención que disminuye el riesgo de forma Eficaz. eficaz como para recomendarlo, ¿verdad? Pero sí, en efecto. Sí, Ujú. los métodos de barrera tienen la eh, ahora sí que la bondad de hacer eso. De hecho, eh, si ustedes, una tendencia que se está tocando mucho ahorita en el país acerca del HIV es la famosa terapia PrEP. La terapia PrEP, a grosso modo, consiste en que a los pacientes con HIV, a los pacientes sin HIV, o sea, los pacientes que están cero negativos, pero que tienen una actividad sexual de riesgo, se les puede prescribir, y aquí yo lo hago en mi consulta privada, les prescribimos a los que lo solicitan obviamente y cumplen con ciertas características, un medicamento antirretroviral. Entonces le damos el medicamento antirretroviral y se torna un poquito más laxa la actividad sexual. Esto se ha documentado que dándoles esa terapia preventiva o preexposición disminuye el riesgo de adquirir VIH mediante una relación sexual. Ahora, lo que sí es de que les comentamos que idealmente continúen utilizando los métodos de barrera, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para prevenir otras ETS como clamidia, como gonorrea, que suelen ser las más frecuentes. Entonces sí, los métodos de barrera sí funcionan, hay que recomendarlos, y todavía para los casos sintomáticos, pues todavía suelen ser un poquito más eficaces. Ok. Y luego tengo otras dos preguntas de eso. Una es de que, ¿por qué los homosexuales son una población o sea, de más, como decía ahí, como grupos en donde se concentra como la infección? Porque yo había leído, por ejemplo, del VIH, que era por la mucosa, que era un poco más delgada que la anal, ¿no? Que hacía que pudiera entrar el virus más fácilmente. En la gonorrea es lo mismo, también es por eso. Sí, pues miren, en sí se les dice que son más una población con una prevalencia mayor que la prevalencia heterosexual. Sin embargo, depende mucho donde midas ese valor. Aún así, pues un común denominador, sin generalizar obviamente, es que en la población, hombres que tienen sexo con hombres suelen tener una mayor cantidad de parejas sexuales, y son parejas sexuales casuales, ¿verdad? Entonces, al tener esa condición, pues el riesgo aumenta no solamente para gonorrea, sino para otras ETS. Entonces, más que nada es por el tipo de actividad sexual, seguida por la forma de la actividad sexual, ¿verdad? También sabemos que es distinto el riesgo para un receptor, que por ejemplo, si un paciente les llega a ustedes a consulta, el paciente es un paciente, un hombre que tiene sexo con hombres, hay que preguntarle, ¿verdad? Usted en su relación sexual, ¿qué rol juega? Si usted es pasivo, es activo, o ambos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque realmente ahí algunas características difieren un poquito respecto a algunas patologías que el paciente pudiera contraer, el paciente pudiera transmitir.
Entonces es una cuestión importante ahí, pero más que nada es por eso, es por el tipo de actividad sexual. Ok, y otra, ya la última. Cuando por ejemplo, si una persona de la pareja se infecta con gonorrea y la otra persona no manifiesta síntomas, ¿se le tiene que dar el tratamiento igual a la persona que no manifiesta los síntomas? Si es una Sí, pareja como estable, a los sí, dos se sí. les da el mismo tratamiento. A los dos se les tiene que dar el mismo tratamiento, así es. Sí, en la gonorrea el tratamiento es sumamente simple, pero siempre he dicho que lo simple no es que sea fácil. A lo que voy es de que si tocaron un poquito el tema o rascaron un poquito la punta del iceberg del tema del tratamiento, lo de moda ahorita es la resistencia que tiene la gonorrea hacia los antibióticos, ¿verdad? Entonces no es tan sencillo ya dar un tratamiento empírico que sea eficaz. Aquí, por ejemplo, hay población aquí en Hermosillo, hablando aquí de la localidad, que vale la pena explorar a dónde viajan, ¿verdad? Yo he tenido pacientes que viajan a Europa, pues más de 3 veces al año y su actividad sexual es diversa allá, Asia, a los Estados Unidos, a diferentes zonas de la frontera, donde sabemos pues que hay más tránsito de personas de muchos países, Sudamérica, Norteamérica, o inclusive del país también, del centro y del sur del país. Entonces, todo eso pues da pie a que uno piense en ciertos patrones de resistencia que pueden sonar y puedan estar documentados y nos pueden servir para armar un tratamiento. Pero sí, en general sí. Tenemos el paciente, tiene síntomas de gonorrea, diagnosticamos una uretritis gonocóxica, que es lo más común. Se le pide o se le sugiere que a los contactos se les hagan pruebas también. La prueba que con mayor frecuencia se realiza es una PCR en orina, que es una PCR múltiple para los patógenos que ocasionan la CTS con más frecuencia. Es raro que aislemos al microbio como tal. Es raro porque son microbios medio fastidiosos para crecer, pero de todos modos se puede solicitar un cultivo y ya damos el tratamiento antibiótico, pues tanto al sintomático como al asintomático portador. Ok, doctor. Y el tratamiento que está, el que se usa aquí sí es la ceftriaxona. Sí, sí, aquí todavía en la localidad utilizamos la ceftriaxona. ¿Sí? La dosis la pueden dar, si ustedes ven, la dosis va desde los 150, algunos dicen 250, 500 o en ocasiones hasta 1 o 2 gramos. ¿Cuál es la dosis que se recomienda? 1 gramo. ¿Sí? Yo les sugiero 1 gramo. En ocasiones no sabemos qué tanto sea el MIC o la resistencia que sea de la Neisseria como tal, pero habitualmente damos 1 gramo. Si, si el paciente no tiene pruebas para descartar otras coinfecciones, habitualmente lo complementamos con otro antibiótico, en este caso una tetraciclina, como es la doxiciclina. Entonces damos doxiciclina más ceftriaxona para, uno, tener un poquito más de margen para el tratamiento de Neisseria desde el punto de vista de la resistencia, y dos, para atender otras coinfecciones como la clamidia. Ceftriaxona 1 gramo IM dosis única, más doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. Habitualmente eso es el tratamiento. Doctor, entonces no se usa el tratamiento conjunto con acitromicina. La citromicina también es recomendada. Le estoy hablando en particular de mi experiencia aquí. Pero, o sea, sí, para fines de examen es una respuesta factible, pero para la práctica los macrólidos suelen tener más resistencia que las tetraciclinas en todos los sentidos y en todas las patologías. Entonces, las tetraciclinas tienen un perfil mejor de sensibilidad que los macrólidos. Todavía no hay nada documentado aquí en el país, no es que yo les pueda decir, por ejemplo, aquí en Hermosillo la resistencia de la acitromicina anda en un 40% y la resistencia a la doxiciclina anda en un 5%.
no tengo esa información, pero al menos es lo que se suele hacer en gran parte del país. Y te da un poquito más de seguridad de que el tratamiento va a ser mejor. La bondad que tiene la citromicina, pues es que suelen ser dosis una vez al día y son menos días que la doxiciclina. Ok, gracias. Sí, nada. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, dudas? ¿Gonococo o las infecciones que hemos visto previamente? Si no, pues continuamos. Doctor, ¿Sí? con el tratamiento de ceftriaxona más la tetraciclina, se cubre pues gonococo y clamidia, pero hay otros microorganismos que otros, o sea, si hay otros microorganismos que se cubran con ese esquema de tratamiento. A ver, ¿cómo no entiendo la pregunta? Bueno, es que decía que el tratamiento combinado es para cubrir tanto a gonococo como a clamidia. ¿Sí? O sea, con este tratamiento se cubre a cualquiera de los dos, pues. Ah, sí, perdón, sí, 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 en efecto, o sea, los dos medicamentos le pegan a clamidia, perdón, los dos medicamentos le pegan a Neisseria, pero la doxiciclina solamente le pega a clamidia. Y a micoplasmas también, que se pudieran tener ahí, que son causas, micoplasma hominis, por ejemplo, que puede ser causas de uretritis, también tiene acción para eso. Ah, ok, o sea que la asociación con doxiciclina es más, o sea, para cubrir clamidia. O sea, para las dos cosas, para tener un perfil de sensibilidad mayor ante un perfil de resistencia ignorado y aparte para cubrir otras coinfecciones en todo caso de que no se hubieran excluido. Imaginen que llego yo a la consulta, tengo síntomas de uretritis y factores de riesgo. Y llego con una prueba, una PCR múltiples que me detecta tricomonas, me detecta Neisseria, gonorrea y me detecta clamidia trachomatis. Y solamente soy positivo a Neisseria gonorrea y les digo, sí, mi pareja también salió positiva, pero nunca le hizo caso porque no sentía nada, ¿verdad? Ok, muy bien, entonces tengo un cuadro de gonorrea nada más. Bueno, digo, se podría utilizar la ceftriaxona nada más, o si tuviera así más o menos una experiencia o una documentación de que la ceftriaxona es suficiente o sumamente sensible, o si lo ignoro, puedo utilizar las dos, ceftriaxona más doxiciclina. Por el contrario, si llego yo a la consulta y tengo esta PCR positiva para clamidia y para gonorrea, ahora sí, con más razón le voy a dar los dos medicamentos. No le voy a dar nada más doxiciclina para que le pegue a las dos, no. ¿Por qué? Porque no sé la prevalencia de mi resistencia de Neisseria. No me interesa tanto la prevalencia de resistencia de clamidia porque las clamidias no suelen tener un perfil de resistencia muy amplio, pero sí el de Neisseria. Ah, ok. Gracias, doctor. Sí, de nada. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta, duda? Muy bien, pues si no, pues continuamos. Continuamos con Haemophilus y Moraxella. Bueno, ¿me escucho? Sí. Ok. Buenas tardes. Nosotros vamos a continuar con este tema y pues somos el equipo número 10. Mi nombre es Melissa y también va a participar mi compañera Jennifer. Bueno, iniciando con Haemophilus influenzae, pues ese es un microorganismo pequeño, mide aproximadamente 1 por 0.3 micrómetros. Es un gram negativo variable, se le describe como un cocobacilo pleomorfo. Esto debido a que bajo el microscopio se observa como bacilos que alternan con cocos y tienen la capacidad de crecer en medios aerobios y anaerobios.
Se han descrito 6 serotipos principales que van desde la A a la F, y de estos serotipos dependen de los polisacáridos que se encuentran en la cápsula de esas bacterias. Las cepas que no tienen polisacáridos en su cápsula se le conocen como cepas no tipificables. Y las que tienen mayor importancia clínica son las cepas encapsuladas tipo B, que afectan principalmente a lactantes y niños menores de 6 años de edad, y las cepas no tipificables, que son más comunes que afecten a adultos y son fundamentalmente patógenas, son patógenas de las mucosas. En cuanto a su biología, pues este microorganismo no es exclusivo en humanos, está en un 50-80% en adultos y niños sanos, portadores faringios, y el hecho de que los niños menores de 7 años asistan a guarderías o estos niños convivan con otros niños pues, de la misma edad, constituye pues, un factor de riesgo para la exposición de este patógeno. La transmisión se da por pequeñas gotas de saliva o contacto directo con secreciones o fomites. Y en cuanto a la infección invasora que pueda causar la cepa encapsulada tipo B, se da a nivel global, mundial, en niños no inmunizados generalmente y personas que no han completado la serie primaria de inmunización. En cuanto a las cepas no tipificables, las no encapsuladas son más comunes en adultos y, como ya comenté, y es común también que colonicen a pacientes que tienen EPOC y fibrosis quística. Y en la patogenia, pues una vez colonizado el individuo y que desarrolla enfermedad, pues puede presentar 2 patrones de esta enfermedad, que es el patrón de enfermedad invasiva, que se da principalmente por cepas encapsuladas tipo B en niños, en niños pequeños y por propagación hematógena, que se va a distribuir posteriormente a meninges, huesos, articulaciones y puede dar meningitis, artritis séptica, epilotitis, bacteriemia. Algo importante de lo que es la cepa encapsulada tipo B, pues es su polisacárido tipo B, que es un factor importante de virulencia debido a que le da la capacidad a la bacteria de evadir su propia opsonización. El otro patrón es el de infección por contigüidad de las vías respiratorias. Se da más comúnmente por cepas no tipificables en adultos y es una invasión local de superficies mucosas. Puede dar otitis, sinusitis, mastoiditis, conjuntivitis. Y en adultos con bronquitis crónica va a producir recurrencias de la infección que tienen EPOC. Una colonización recurrente va a contribuir a la inflamación de las vías respiratorias en estos pacientes. Bueno, continuando con la respuesta inmunitaria, pues en el organismo los mecanismos de protección que es importante ante este patógeno son los anticuerpos frente a la cápsula, que constituyen lo que son los polímeros de fosfato de ribosa de pilirribitol, los PRP. Estos pues son adquiridos por la madre en el nacimiento y van disminuyendo a partir del nacimiento y se van perdiendo desde los 3 meses hasta los 3 años de edad, donde pues es la mayor incidencia de infecciones por este patógeno. Entre los 4 y 5 años se dice que pues, se alcanzan, estos niveles de anticuerpos alcanzan niveles protectores, ¿no? También algunas fracciones del complemento son importantes en la protección contra este patógeno. Entonces, algunos pacientes que tengan deficiencias en el complemento pues tienen también mayor predisposición a infecciones por Haemophilus influenzae. En cuanto a las manifestaciones clínicas de lo que es la cepa encapsulada tipo B, que no es nada más en la encapsulada tipo B, sino en todas, pero es más común en esta, pues la manifestación más grave va a ser la meningitis. Es predominante en niños de 2 años y sus características de inicio son fiebre, alteraciones funcionales del sistema nervioso central, rigidez de la nuca que puede ser evidente, puede estar ausente. La complicación más habitual es el derrame subdural, y esta se debe de sospechar en lactantes que después de haber
después de haber tenido un tratamiento antibiótico adecuado por 2 o 3 días, estos presenten convulsiones o hemiparesias. La mortalidad de la meningitis global es casi el 5% y 6% de los pacientes que sobreviven presentan sordera sensorial permanente, 25 discapacidad relevante, una discapacidad relevante, y el 50% quedan con una secuela neurológica, como puede ser la hipoacusia parcial y retraso del desarrollo del lenguaje. Otra manifestación es la epiglotitis, que es una infección potencialmente fatal, aunque leí que esta ya había disminuido gracias a la vacuna contra este patógeno. Y esta pues consiste en una celulitis de la epiglotis y de los tejidos supraglóticos que van a causar una obstrucción de las vías respiratorias altas. Epidemiológicamente se caracteriza por afectar a un grupo de niños de mayor edad, entre 2 y 7 años. Y algo que decía la bibliografía que me pareció curioso es que es inexistente en los indios navajos y esquimales de Alaska. La verdad desconozco por qué, pero pues sí. El cuadro inicia con una faringitis y fiebre que evoluciona rápido hacia una disfagia, babeo y posteriormente a una obstrucción de las vías respiratorias. La epiglotitis también se da en adultos, pero es más frecuente en niños, ¿no?, de 2 a 7 años. Continuando, otras manifestaciones, la celulitis afecta principalmente a niños pequeños también. Se encuentra más comúnmente localizado en cabeza y cuello y se caracteriza por lesiones rojizas, azuladas o azul rojizas, características. También esto se presenta pues asociado comúnmente con bacteremia. Cuando se presenta están asociados con bacteremia o 10% con un foco adicional de infección. También la cepa encapsulada tipo B puede causar neumonía en lactantes que no se puede distinguir de otras neumonías causadas por otros, clínicamente no se puede distinguir de otras neumonías por otros patógenos. Y otros procesos invasores que son menos frecuentes causados por esta cepa es la osteomielitis, la artritis séptica, pericarditis, celulitis orbitaria, endoftalmitis, infección del aparato urinario, abscesos y bacteriemia sin foco identificable. También las cepas otras cepas que no son la tipo B, pues también pueden causar todas, pero todas estas manifestaciones, pero lo más común es que causen neumonía y bacteriemia. Bueno, continuando ahora con el diagnóstico más fiable, más confiable va a ser obtener el microorganismo en un cultivo. Para la meningitis, obtener cocobacilos gram negativos en muestras de líquido cefalorraquídeo va a hacer confirmación del diagnóstico. Y en otros cultivos de otros líquidos corporales que no tienen bacterias, que son, se me fue la palabra. Bueno, Estériles. Gracias. Como la sangre, líquido articular, líquido pleural, va a confirmar el diagnóstico de otras infecciones pues, en estos lugares. También tenemos la detección del anticuerpo PRP, que va a ser auxiliar del cultivo en casos, por ejemplo, donde en algún paciente ya se le ha dado anteriormente antibióticos y es muy probable que el cultivo salga negativo, pues se va a utilizar como herramienta auxiliar, ¿no? Y pues es un diagnóstico rápido para la meningitis por una cepa encapsulada tipo B y se puede detectar por inmunoelectroforesis, aglutinación de látex, coaglutinación y enzimoanálisis de absorción. También, por ejemplo, el no encapsulado, el no tipificable, pues es un patógeno de mucosas y se encuentra comúnmente en la flora mixta. Entonces va a ser muy difícil identificarlo. Pero, por ejemplo, en casos de una neumonía, en un paciente que se quiere saber qué tipo de cepa es, pues se puede dar una alta sospecha encontrar cocobacilos gram negativos junto con
una gran cantidad de leucocitos polimorfonucleares. El tratamiento inicial va a consistir en cefalosporinas, ya sea ceftriaxona o cefotaxima. La dosis en niños es de ceftriaxona, es de 75 a 100 miligramos diarios, en 2 dosis, con intervalos cada una de 12 horas, y cefotaxima, 200 miligramos kilogramo día, van a ser 4 dosis y cada una con intervalos de 6 horas. En adultos van a ser 2 gramos cada 12 horas para ceftriaxona y 2 gramos cada 4 a 6 horas para cefotaxima. Otra medida terapéutica que se puede contemplar es la ampicilina a dosis de 200 a 300 miligramos kilogramo día. 4 dosis, en 4 dosis van a estar los intervalos. Va a estar acompañado con cloranfenicol de 75 a 100 miligramos kilogramo día, repartido también igual en 4 dosis. Este tratamiento va a ser durante un total de entre 1 a 2 semanas. También está recomendado administrar glucocorticoides en el caso de meningitis en pacientes mayores de 2 meses de edad para evitar secuelas neurológicas. En este caso se da dexametasona, 0.6 miligramos kilogramo día intravenosa en 4 dosis divididas que van a ser durante 2 días. En el caso, cualquier otra infección invasora se va a dar tratamiento de cefalosporina, va a ser lo mismo, ¿no? En el caso de la epiglottitis va a ser ceftriaxona, 50 miligramos kilogramo día o cefatoxima de 150 miligramos kilogramo día cada 8 horas. En este caso de la epiglottitis, el tratamiento va a ser adecuado a la respuesta clínica del paciente, aunque se dice que es apropiado un ciclo de 1 a 2 semanas. También hay ciertas cepas que son productoras de beta-lactamasas. Entonces, los fármacos contra estos tipos de cepas, ese tipo de cepas son la amoxicilina ácido clavulánico, algunas cefalosporinas de espectro extendido, macrólidos, acitromicina y claritromicina. Y también las fluoroquinolonas tienen pues, gran actividad contra Haemophilus influenzae y son útiles en pacientes que tienen exacerbaciones de POC. Sin embargo, pues estos no son recomendados en embarazadas ni en niños porque pueden tener repercusiones en el cartílago articular de estos. ¿Se escucha? Sí. Ok. Bueno, continuando con la profilaxis, tenemos la opción de la vacunación, que esta va a ser a base de conjugados contra infecciones invasoras de Haemophilus influenzae tipo B, que van a ser bactericidas contra los polisacáridos PRP. Esto va a impedir una colonización faríngea y esta se da a los 2 meses de edad y luego se divide por dosis. Se da a los 2 meses de edad 0.5 mililitros, luego se da a los 4 meses otra dosis y a los 6 meses. Ya para los 12 a 15 meses de edad se da un refuerzo. Si no se recibió esta vacuna para antes de los 24 meses, es como una edad donde va a estar muy alta la probabilidad de que tenga una infección. Entonces, si les da la infección, tienen que ser vacunados después de aquí. También esta vacuna va a estar dirigida hacia pacientes con asplenia, drepanocitosis, síndrome nefrótico, fístula del líquido cefalorraquídeo, pacientes con VIH y déficit de inmunoglobulina G2 y también pacientes trasplantados. Como la vacunación va dirigida hacia Haemophilus influenzae tipo B, para el no tipificable se puede utilizar la vacuna que contiene proteína D conjugada con polisacáridos de neumococo, y esto con el fin de evitar lo que es la otitis media. Siguiente.
Y como quimioprofilaxis, pues esta va a estar dirigida solo a los contactos del paciente infectado que viven con él. Se va a recibir una dosis de rifampicina oral de 20 miligramos por kilo, máximo 600 miligramos dosis diaria durante 4 días. También, como comentaba mi compañera, es frecuente que se den los contagios, por ejemplo, en guarderías. Entonces, la quimioprofilaxis solo va a estar indicada cuando haya más de 2 casos en un lapso de 60 días. Se va a dar quimioprofilaxis tanto a los niños como al personal. Y ya. Siguiente. Bueno, ahora continuando con Haemophilus ducreyi. ¿Así se dice, doctor? Bueno. Este Sí, es el correcto, ¿eh? causante. Ok. Este es el causante del chancroide, que es una enfermedad de transmisión sexual, el cual se caracteriza por úlceras genitales y linfadenitis inguinal. Tiene una relación grande con el VIH, ya que con las úlceras que este genera, hace que se intensifique la eficacia, transmisión y el grado de susceptibilidad al VIH. Y ya pasando a las características de esta bacteria, este es un coco gram negativo del género Haemophilus y este necesita el factor X hemina para su crecimiento y proliferación. Y se dice que las úlceras están contenidas de linfocitos T y que si un paciente que tuvo esta infección empieza con infecciones recurrentes, significa que la infección no confirió protección. Se ha visto que esta infección ha disminuido su prevalencia, sin embargo, podemos encontrarla en países subdesarrollados. La transmisión es principalmente heterosexual y va a tener un predominio en el hombre, que puede ir desde 3-1 comparado con mujeres hasta 25-1. Esto pues va a variar dependiendo de la zona geográfica. Las manifestaciones clínicas, pues esta infección se va a obtener cuando en el contacto, al momento de una rotura del epitelio en el contacto sexual con una persona que está infectada. Va a tener un periodo de incubación de 4 a 7 días y lo primero que vamos a observar va a ser una pápula rodeada de eritema. Después esta se va a convertir a los 2-3 días en una pústula y esta se va a romper y va a ulcerar. Aquí es donde va a estar dolorosa, sangrar. La piel adyacente puede tener inflamación o no. Y en el 50% de los pacientes va a haber linfadenopatía inguinal. Si no se acudió a consulta médica, va a llegar a la 3ª semana, que es la de supuración. Se supone que la mayoría de los pacientes ya con los síntomas dolorosos es cuando ya acuden a consulta. Siguiente. El diagnóstico diferencial es amplio. Puede confundirse con un linfogranuloma venéreo. Cuando las úlceras son pequeñas y múltiples, podemos confundirlo con foliculitis. Y en sí, con cualquier infección o enfermedad que nos dé úlceras en los genitales, como la sífilis primaria, el condiloma plano de la sífilis secundaria, herpes genital o donovanosis. El diagnóstico va a ser por medio del cultivo, ya sea por medio de la lesión o por un ganglio linfático supurante. Y como vemos, el diagnóstico diferencial pues es amplio, por lo tanto nos podemos apoyar un poco en estos criterios, que es que tiene que haber una o más úlceras genitales, que no haya evidencia de treponema pallidum y que las pruebas serológicas de sífilis sean negativas. Esto después de 7 días que apareció la lesión. Que tenga un cuadro clínico tipo chancroide, como vimos en las imágenes pasadas, y que la prueba negativa, y que tengamos una prueba negativa para herpes simple. Siguiente. El tratamiento
puede ser acitromicina, una dosis de 1 gramo vía oral. Ceftriaxona, una dosis intramuscular de 250 miligramos. Ciprofloxacina de 500 miligramos 2 veces por día, vía oral, por 3 días. O eritromicina 500 miligramos vía oral 3 veces al día por 7 días. Si el paciente no tuvo respuesta al tratamiento, podemos hacer estudios de susceptibilidad. Y en pacientes con VIH tenemos que tener en cuenta que la cicatrización va a prolongar más, por lo tanto debemos prolongar el tratamiento. Pero si esto aún sigue sin dar respuesta, tenemos que siempre tener en cuenta que puede haber una infección concomitante. Y a los contactos previos a 10 días de relación sexual se debe administrar tratamiento. Siguiente. Bueno, ahora continuando con las infecciones por moraxela, pues esta va a ser parte de la biota normal del aparato respiratorio y genital, pero en mayor medida del aparato respiratorio. Y las cepas más importantes para la patogenia humana son estas 4. Moraxella catarrhalis tiene relación con las infecciones localizadas, como es la sinusitis, la otitis, o infecciones sistémicas como meningitis y endocarditis, pero estas en menor medida. Moraxella lacunata con la conjuntivitis, Moraxella non liquefaciens con endoftalmitis y la Moraxella osloensis con sinusitis, conjuntivitis, otitis, enfermedades broncopulmonares, bacteremia, pero esto en pacientes con catéteres o neutropenia en pacientes con cáncer. Pero ahora nos vamos a enfocar solamente en Moraxella catarrhalis. Siguiente. Este es un diplococo gram negativo no encapsulado que pues va a colonizar en las vías respiratorias. Este coloniza la nasofaringe frecuentemente en lactantes, que en un porcentaje desde 33 hasta 100%. O sea, va a depender de la zona geográfica, de las condiciones de vida, asistencia a guarderías, higiene, tabaquismo y genética de la población. Siguiente. Siguiente. Bueno, continuando con la patogenia, pues este va a causar infecciones respiratorias. Bueno, este va a causar infecciones respiratorias que básicamente va a ser por diseminación desde el lugar que se coloniza. Bueno. Oye, ¿quieres que te la comparta yo? Sí, por favor. Ok. Gracias. La moradita. Bueno, este va a causar infecciones respiratorias por diseminación desde el sitio que coloniza en las vías respiratorias altas. Frecuentemente las infecciones virales son las que inducen la otitis media y las exacerbaciones del EPOC, la adquisición de cepas nuevas, que esto es fundamental para su patogenia. Se ha encontrado que pues esta bacteria expresa moléculas de adhesina con especificidades hacia el receptor del huésped y esto hace que se adhiera al epitelio de las vías respiratorias, pues causando la patogenia. También tienen reservorio en tejido linfoide, lo cual hace que persistan en las vías respiratorias. Y también van a desprender vesículas como otros gram negativos. Estas se van a fagocitar por las células hospedadoras y van a controlar mecanismos de virulencia, como es la inducción a la inflamación
y suministro de la beta-lactamasa, que esto va a dar como fin una supervivencia de los microorganismos patógenos concomitantes. Siguiente. Las manifestaciones clínicas, pues en los niños va a causar infección de las mucosas, porque va a migrar hacia la nasofaringe, al oído medio o a los senos paranasales, y pues va a dar lo que es la otitis media o la sinusitis, ¿no? Sin embargo, o sea, de manera general, va a ser la etiología de la otitis media en un 15 a 20% y de la sinusitis en un 20%. En los adultos, en menor medida va a causar una neumonía, por ejemplo, en pacientes pues ya de edad adulta, ya mayores, o por ejemplo una endocarditis o meningitis también son menos frecuentes, pero sí se pueden llegar a dar. Lo que más es característico son las exacerbaciones en pacientes con EPOC, pero va a ser difícil diferenciarlas de otra bacteria que también dé estos síntomas. Los más característicos son la tos con mayor producción de esputo, esputo purulento y disnea. Y para poder diferenciarla, pues podemos basarnos en estos criterios, que demostremos la presencia de Moraxella catarrhalis en las vías respiratorias bajas durante las exacerbaciones, que haya un vínculo de la exacerbación con la colonización por nuevas cepas, que incremente el número de marcadores inflamatorios vinculados a Moraxella catarrhalis y el desarrollo de respuestas inmunitarias específicas después de la infección. Para el diagnóstico, la mayoría de las veces, o siempre, supongo, se da tratamiento empírico porque las formas de obtener, o sea, de estar realmente seguros que es Moraxella catarrhalis es difícil, porque la timpanocentesis no se hace de rutina para saber la etiología de la otitis media y la penetración corporal tampoco para saber la etiología de esta sinusitis. Incluso se dice que el aislamiento de M. catarrhalis en el esputo de un paciente con síntomas de exacerbación nos va a dar indicio de que pueda ser esta bacteria, sin embargo, no nos va a confirmar el diagnóstico. En el cultivo va a ser difícil también porque se semeja mucho con Neisseria, pero podemos diferenciarla ya que Moraxella catarrhalis se desliza en la superficie del agar sin perder su forma. A esto le llamamos el signo de disco de goma en hockey sobre hielo, y aparte que a las 48 horas esta va a tener un color rosa y va a ser de mayor tamaño. Para el tratamiento, pues se ha visto que Moraxella catarrhalis, bueno, adquirió beta-lactamasas, entonces esto hizo que causara resistencia a la amoxicilina. Sin embargo, se puede utilizar la amoxicilina con el ácido clavulánico, cefalosporinas de espectro extendido y macrólidos como acitromicina, claritromicina, también trimetoprim sulfametoxazol y fluoroquinolona. Y bueno, pues ahora vamos a continuar con un caso clínico, que es un lactante de sexo femenino con 16 meses de edad, sin antecedentes mórbidos. Consultó por presentar coriza, rinitis, tos y fiebre 2 días antes. Se le indicó antipiréticos y terapia broncodilatadora. 5 días más tarde se agregó compromiso del estado general, vómitos y dificultad respiratoria. Acudió a servicio de emergencia y se constató una fiebre de 39.5 grados centígrados, aumentó el trabajo respiratorio y una saturación de oxígeno de 91. Se hospitalizó y se destacaba al ingreso una frecuencia cardíaca de 196 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 56 respiraciones por minuto. Decaimiento y dificultad respiratoria moderada
además de abolición de los sonidos pulmonares en hemitórax izquierdo con broncofonía evidente. El resto del examen fue normal. Bueno, una disculpa porque se me fue el internet y yo estaba compartiendo la pantalla. Bueno, los laboratorios mostraron hematocrito del 29%, estaba disminuido, hemoglobina de 9.6 gramos de decilitro igual disminuida, leucocitos 18.000 milímetros cúbicos estaban aumentados, la BCG 99 mililitros por hora, la PC, la proteína C reactiva, pues estaba aumentada y en la radiografía de tórax al ingreso se comprobó la presencia de una consolidación pulmonar basal izquierda y efusión pleural adyacente. El líquido pleural mostró leucocitos de 9.000 milímetros cúbicos con predominio de polimorfonucleares, 97%, glucosa 19 miligramos de decilitro, proteínas 5.4 miligramos de decilitro, el pH estaba ácido para líquido pleural y el lactato de deshidrogenasa estaba aumentado con 670 unidades internacionales, creo que es esa unidad. En la tinción Gram mostró directa comprobación de la presencia de cucobacilos gram negativos, por lo que se procedió a drenaje pleural extrayéndose inicialmente 170 mililitros de exudado. Siguiente. En tratamiento fue intravenosa cefotaxima y cloxacilina, 48 horas posteriores informó que presencia de hemófilos influenzados y no productor de beta-lactamasa, tanto en líquido pleural como en sangre, y se decidió suspender la terapia antiestafilocócica. La evolución de la clínica posterior pues, fue favorable, haciéndose afebril a las 48 horas y mejoraron sus laboratorios en general. Y la niña recibió oxígeno durante las primeras 48 horas. Se confirmó posteriormente que se trataba de una cepa no tipificable. Y la radiografía de tórax al quinto día comprobó la resolución subtotal del proceso neumónico. Se decidió continuar terapia ambulatoria con amoxicilina hasta completar los 14 días. Y al día 30 la niña pues, ya se encontraba sintomática, en un excelente estado general y un control radiográfico de tórax fue normal. Y pues eso es todo por nuestra parte. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios con el caso? Yo tengo una pregunta, doctor. Creo que se fue. ¿Sí se fue? Bueno, perdón, se me fue el internet. ¿Dudas, preguntas, comentarios con el tema? Hemófilos moraxella, ¿alguna duda? Yo sí tengo una pregunta, doctor. Sí, dime. Es que en la presentación mencionaron que el tratamiento de elección para hemófilos influenza es ceftriaxona y cefotaxima, pero había leído en la GPC que era más bien amoxicilina o amoxicilina con ácido clavulánico, entonces no sé cuál de las dos. Que más bien para neumonía. En sí, prácticamente es parcialmente lo mismo. Lo que pasa es de que si leyeron el artículo que les envié hace o que les comenté en la clase previa de las resistencias de los patógenos que ocasionan infecciones en las vías respiratorias, si leyeron a hemófilos influenza, a diferencia de los gram positivos, secreta un tipo de beta-lactamasa. Van a escuchar mucho ustedes acerca de las beta-lactamasas siempre que estemos enfocados en una bacteria gram negativa, sobre todo aquellas que son bacilares. Las beta-lactamasas son muchísimas, y hay cientos de beta-lactamasas,
Pero la gran distinción entre las betalactamasas es que tenemos de dos grupos en general. Hay unas betalactamasas que llamamos de espectro extendido y hay unas betalactamasas que nada más se llaman betalactamasas. Las betalactamasas de espectro extendido, tal cual las cefalosporinas de espectro extendido, tienden a hidrolizar el anillo betalactámico de un grupo más amplio y robusto de antibióticos betalactámicos. Abro paréntesis, cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta, carbapenémicos, monobactames, inhibidores de la beta-lactamasa, penicilinas, ¿sí? O sea, hidrolizan todo, las beta-lactamasas de espectro extendido, que son muchas, ¿verdad? Por ejemplo, a veces en el hospital van y me dicen, doctor, queremos ver si nos puede autorizar el uso de meropenicilina coli ble. Y yo le digo, sí, pero ¿qué ble tiene? ¿Verdad? No, pues tiene ble. Usted nos explicó que si tiene ble, que es beta-lactamasa de espectro extendido, el paciente requiere un carbapenémico, ¿verdad? Pero no es así, porque hay muchas bles, ¿no? Pero bueno, regresando al punto del Haemophilus, el Haemophilus produce una beta-lactamasa que afortunadamente no es ble, o sea, no es de espectro extendido. Sin embargo, tiene un alcance para los betalactámicos de uso habitual, ¿verdad? Que son las cefalosporinas de primera, de segunda y las aminopenicilinas sin inhibidor de betalactamasa. De ahí que los medicamentos de elección son la amoxicilina, que es una aminopenicilina, más clavulanato, que es un inhibidor de betalactamasa, porque así evito que se hidrolice mi anillo betalactámico si el Haemophilus secreta esta betalactamasa, o en su efecto cefalosporinas de tercera, de cuarta generación, carbapenémicos y demás. Bueno, doctor, sí, pero usted dígame, ¿qué le voy a dar? ¿Amoxiclav o le voy a dar ceftriaxona? Es prácticamente lo mismo, ¿eh? O sea, lo que tengas a la mano y elijas, realmente es muy similar la eficacia. Hablando de una neumonía comunitaria no complicada, se pueden utilizar las dos, no hay ningún problema. O sea, no hay así como que ensayos clínicos que comparen amoxiclav versus ceftriaxona y ver un desenlace, a ver quiénes se curan más rápido, quiénes se mueren menos, quiénes se complican menos. No hay un estudio así, pero siguiendo esa lógica, los dos pudieran funcionar bien en ambos casos, ¿verdad? No así las puras aminopenicilinas, ¿no? Entonces, ojo ahí. Gracias. Sí, Ana. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta, duda? Fíjense, estos temas porque son así como siempre uno los lee así como ya en automático, ¿no? Causa de otitis media aguda, streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, streptococcus pneumoniae, o sea, como que son algo que se nos incrusta en nuestro ADN, en nuestra formación de pregrado, ¿no? Pero realmente son, porque luego me dicen, doctor, ¿y si se ven esas bacterias? O sea, ¿alguna vez usted ha visto aislamientos de estas bacterias? Sí, no muchos, pero sí. Pero a lo que voy es de que estas bacterias merecen mucho respeto porque son bacterias gram negativas, ¿no? Moraxella y Haemophilus, ¿no? Entonces, al ser gram negativas, híjole, el doctor nos platicó que las gram negativas son más bravas que las gram positivas. Imagínense a una gram negativa como si fuera un peleador de sumo, imagínense a una gram positiva como si fuera un corredor de velocidad, ¿verdad? Entonces, o más bien un jugador de golf, ¿verdad? Que son más elegantes para sus movimientos y demás. Y los peleadores de sumo suelen ser más agresivos, más explosivos en algunos movimientos, pero luego se cansan, ¿no? Pero si te agarran, pues te crean mucho daño. Entonces, estas bacterias tienen esa característica. Como dato interesante, la bacteria Moraxella catarrhalis, que antes se llamaba Bramanella catarrhalis, fue la bacteria de la cual falleció el padre de la medicina interna. ¿Alguien sabe cómo se llama el padre de la medicina interna? Sir William Osler, sí, es el famoso Osler de los nódulos de Osler, un internista norteamericano que forjó su práctica clínica en el noreste de los Estados Unidos, 1890, 1900 más o menos. Pues él se murió de Moraxella catarrhalis, una neumonía por Moraxella catarrhalis, ¿no? Entonces, es una bacteria que sí se ve todavía, sobre todo en los niños.
¿sí? En los adultos la vemos habitualmente como portadores asintomáticos en una pequeña proporción de adultos que muchas veces no tiene trascendencia. Doctor, pues me dolió la garganta, me hice un cultivo, pero ya me alivié, ya estoy bien. Y este es el resultado, Moraxella catarrhalis. Ok, pues no hay que tratar a ese paciente, ¿verdad? Si ya se alivió, no es como un piógenes, no es como un gonococo o un meningococo, ¿sí? O sea, no tiene esa trascendencia, pero pues vale la pena que sepan que puede existir ahí y que es una biota transitoria, ¿no? Haemophilus influenza, de igual forma que el meningococo, como las infecciones, cuando las infecciones prenden, ¿sí? Prenden me refiero a que se tornan invasivas, una enfermedad invasiva por Haemophilus influenza. Las infecciones suelen ser muy agresivas y suelen revelar en ocasiones deficiencias en el sistema inmune del paciente. No sé si ya les había comentado esto, pero hay un grupo de estudio, ahorita medio detenido por el COVID, en el cual cuando los pacientes llegan con una infección grave al hospital o urgencias, siempre se les hace un panel inmunológico para ver si no tienen un problemita en su sistema inmune que justifique la infección tan dramática que están cursando. Entonces, también como moraleja, si tienen un paciente con Haemophilus influenza, una enfermedad invasiva, independientemente de la edad, hay que indagar alguna inmunodeficiencia de base, sobre todo una inmunodeficiencia humoral. Humoral, ¿sí? Humoral quiere decir de anticuerpos, celular quiere decir de linfocitos, principalmente, ¿verdad? O a grosso modo. Entonces hay que evaluar esas posibilidades con estos pacientes, porque lo más seguro es que tengan recurrencias, ¿sí? Entonces, ¿qué más con estas dos bacterias? Nada más, no sé si tengan algún otro comentario. Bueno, la vacunación, todos ustedes, pues más o menos rondan todavía la edad en la abundancia de la vacunación para contra Haemophilus influenza. Prácticamente el tipo B es una bacteria que rara vez aislamos en la práctica clínica. Habitualmente son los no tipificables. Si saben ustedes, pues la pentavalente acelular, que nos cubre para difteria, tosferina, tétanos, Haemophilus influenza tipo B y poliomielitis. Nos la aplican en las edades tempranas, antes de los 2 años de edad. Entonces solemos pasar después de los 2 años de edad, y después que nuestros anticuerpos maternos se disolvieron, pues ya estamos protegidos por nuestra vacuna para ese tipo de infecciones, ¿no? Entonces les digo, no son infecciones que veamos mucho, al menos en los adultos, ¿no? Para Moraxella no tenemos vacuna y ni para Neisseria tampoco. Entonces, pues nada más, no sé si tengan alguna otra duda, pregunta, ya casi estamos sobre tiempo. Bueno, si no hay dudas o preguntas, ya podemos ir en paz. Cualquier otra duda o pregunta, igual me la pueden mandar por correo electrónico, la respondemos en la brevedad posible y nos vemos el día de mañana para continuar. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.